Bueno, entonces vamos a continuar donde nos hemos quedado, ¿no? Justo ahí, eh, revisando la teoría del derecho, o por empezar a revisar la teoría del derecho de Austin, de, y la crítica que le hace H. de Ajar, y luego, si nos da el tiempo, también la parte de Beta, ¿no? Entonces, veremos primero lo que, lo que establece Austin, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer que, bueno, John Austin, ¿no? Es un filósofo contemporáneo del derecho, ¿no? Y eh, el propósito que se plantea es establecer el objeto del derecho, ¿no? O el objeto de la jurisprudencia, como le llaman, ¿no? Entonces, y también, o algunos le dicen también su teoría general del derecho, ¿no? Entonces, podemos empezar diciéndolo que para Austin el derecho es un conjunto de órdenes dictadas por un soberano y respaldadas por la amenaza de una sanción. De ello se deduce, tal como indica el profesor Bernal, que Austin tiene una concepción positivista del derecho, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí de positivistas, ¿verdad? No del naturalismo, ¿no? Entonces, eh, no se toma en cuenta ningún elemento subjetivo moral, ¿verdad? Son solamente reglas que amenazan con una sanción o o con infligir algún daño, algún mal, ¿verdad? Y entonces podría existir en consecuencia el derecho injusto, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho nazi, ¿no? Entonces, el, eh, John Austin, ¿no? Eh, constata o comprueba que se denomina leyes a muchos, a muchos elementos distintos o ítems distintos, como él los nombra, ¿verdad? Y para él, este ítem, ¿verdad? El más importante, la ley, a lo que podríamos denominar eh, ley, sería un mandato del soberano, ¿verdad? Y que estas leyes se llaman mandatos, no se llaman leyes, no se llaman reglas, no se llaman normas, ¿verdad? Son mandatos que, eh, que se establecen por alguien que está en una posición superior, ¿verdad? Entonces, el derecho es un conjunto de órdenes dictadas por un soberano. ¿Quién es este soberano? Puede ser un rey, ¿verdad? Puede ser un conjunto colegiado de personas, como un ente legislativo, ¿verdad? Puede ser un dictador, puede ser todo el pueblo, ¿verdad? Como en la teoría del contrato social, ¿no? El soberano puede estar representado también por el pueblo, por la generalidad, que en su caso se pronunciaría de manera tácita o, o expresa, ¿no? Entonces, y todas estas órdenes para John Austin, si, si quieren ser tildadas como leyes, ¿verdad? Si quieren ser denominadas leyes, tienen que estar respaldadas por la amenaza de una sanción o de un daño que te va a ocurrir si es que tú incumples lo que dice la norma. Entonces, de ello se deduce que John Austin tiene una eh, concepción positivista del derecho, ¿verdad? Que lo aleja de toda moral, ¿verdad? Entonces, una ley en su acepción más general sería una regla establecida para una guía, ¿verdad? Eh, para una guía dirigida a un ente inteligente, producida por otro ente inteligente, pero que tiene poder sobre el primero, ¿no? Entonces, eh, podríamos
diferenciar acá, ¿no? Las leyes divinas, porque son establecidas por un poder superior, ¿verdad? Y algunas leyes dictadas por unos hombres para otros hombres, ¿no? En el caso de las monarquías o de las dictaduras, o incluso las que salen de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿verdad? Son, son leyes que emanan de un órgano que nosotros lo consideramos como superior a la individualidad, ¿verdad? Nuestras individualidades. Entonces, y tenemos que obedecer las órdenes que son emanadas de este órgano, ¿no? Estas leyes, las que emanan de otros hombres, ¿verdad? Las que son impuestas por unos hombres a otros hombres, como dice John Austin, ¿no? Pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Unos, la, las leyes que emanan del soberano, que está representado por superiores políticos, o sea, por personas que ejercen el gobierno supremo y subordinado en naciones políticamente independientes, ¿no? Entonces, este conjunto de reglas, ¿verdad? De estas sociedades, o si se quiere tomar una porción de este conjunto de reglas, es, llegaría a ser el objeto del estudio del derecho o el objeto de la jurisprudencia, como le dice, ¿verdad? John Austin, porque como pertenece al sistema anglosajón, entonces el derecho es la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces por eso le llama el objeto de la jurisprudencia, ¿no? Pero es el objeto del derecho, ¿sí? Ahora, este conjunto de reglas, así entendidas y llamadas derecho, y en sentido más estricto llamado derecho positivo, eh, primero se considera derecho porque ha sido emanado del procedimiento legislativo, ¿verdad? En segundo lugar, eh, eh, están, digamos, las reglas, ¿verdad? En primer lugar están estas, las reglas del derecho positivo, ¿verdad? Las que son emanadas de unos hombres para otros hombres, pero también existen otras reglas, ¿verdad? Junto con estas, que están establecidas, pero ya no por unos hombres para otros hombres, ¿verdad? No emanan del ente legislativo, sino más bien tienen como fuente a a la opinión o a los sentimientos experimentados por un conjunto determinado de personas, ¿no? Por ejemplo, digamos la ley del honor o las leyes de la moda, ¿verdad? Que, eh, que están establecidas solamente, como decíamos, por la mera opinión, ¿verdad? Y y estos, digamos, son las aseveraciones, los ítems que son llamados leyes, pero impropiamente porque no deberían ser leyes, porque no son mandatos, ¿verdad? No tienen la amenaza de una sanción. Entonces, lo único que llegaría a ser, como dice Austin, es una moralidad positiva y no una ley propiamente dicha, porque no contiene el elemento de la sanción, ¿no? Entonces, eh, para Austin, ¿no? Como señala aquí, eh, un ítem es la ley positiva, ¿verdad? Y el otro ítem es solamente una relación de causalidad, ¿verdad? La ley positiva, la que regula la conducta, ¿verdad? Y el otro ítem, ¿verdad? Que es la ley de causalidad entre dos fenómenos naturales que le llamaríamos ley científica. La primera es ley positiva, la que emana de unos hombres para otros hombres, ¿verdad? La que emana del soberano para regular la conducta, ¿verdad? Y la ley científica que no tiene que ver con la conducta, sino que solamente se da en los fenómenos naturales, como la ley de la gravedad, ¿verdad? Entonces, eh, también existen otras leyes como las leyes de urbanidad, como habíamos visto, las leyes de la moda, ¿verdad? También existen las leyes de Dios. Entonces, como existen tantas cosas que se denominan leyes, tantos ítems que se denominan con el mismo nombre, ¿no?
lo que intenta hacer Austin, ¿verdad? Es identificar cuáles son el objeto, cuáles de estos ítems, de estas leyes, entre comillas, caen bajo el objeto del derecho o de la jurisprudencia, de la ciencia jurídica, ¿verdad? ¿Y cuál es la esencia de, de estos ítems? O sea, ¿qué es lo que todos tienen en común? ¿Cuál es su común denominador? Entonces, ese es el trabajo que intenta hacer Austin con lo que estábamos explicando, ¿verdad? Intentando definir el origen de cada una de estas reglas, ¿verdad? Las reglas impuestas eh, por unos hombres a otros hombres, ¿verdad? Que sería el derecho positivo, ¿no? Que se establecen por superiores políticos o, digamos, el ente legislativo, los gobernantes, algún dictador, ¿no? Y en, y en otro estaría, digamos, en, en otro conjunto de reglas que también se llama derecho, entre comillas, ¿verdad? Pero no es el derecho positivo del que estamos hablando. En otro conjunto de reglas que también se llama leyes, pero no derechos. Están estas reglas que están establecidas no por el soberano, ¿verdad? Como lo llaman aquí, sino por, digamos, por la opinión pública. Entonces, este ítem que corresponde a esa clase de leyes de la opinión pública, ¿verdad? Y que no tienen, el elemento de la sanción, ¿no? Austin los llama leyes impropiamente llamadas leyes, ¿no? Leyes impropias, ¿no? Que, que se constata su existencia, ¿verdad? Así como de muchos otros ítems que se denominan de la misma manera, pero solo tienen que ver con la ciencia jurídica, aquellos que tienen la amenaza de la sanción, o sea, que constriñen la conducta, ¿no? Así pues, Austin considera que las leyes propiamente tales son mandatos, ¿verdad? Porque, ¿qué es un mandato? Es una orden o un deseo que alguien te expresa con la amenaza de una sanción si tú no cumples esa orden o ese deseo, ¿no? Entonces, las leyes propiamente llamadas leyes son mandatos, ¿no? Y las leyes que no son mandatos, o sea, que no tienen la amenaza de la sanción, son leyes impropias o impropiamente llamadas leyes, ¿no? Las leyes propiamente llamadas leyes, ¿no? Eh, pueden ser de tres tipos, ¿verdad? Las leyes divinas, las leyes positivas y parte de la moralidad positiva, como lo llama Austin, ¿no? Entonces, las leyes, estas leyes propiamente dichas, ¿verdad? Entre las que están estas tres, ¿no? Las leyes divinas eh, amenazan con la sanción, ¿verdad? Si tú no cumples las leyes divinas, ¿qué te va a pasar? Te vas a ir pues al infierno eterno, ¿verdad? Y ahí vas a pagar tus penas por toda la eternidad, ¿no? Ahora, las leyes positivas están están acá en el segundo lugar, ¿verdad? Es, eh, es la materia adecuada, como dice Austin, de la jurisprudencia, es el estudio adecuado del derecho, ¿no? No no tenemos siempre que tener en cuenta que Austin es un positivista, ¿verdad? Entonces, la ley positiva es la que forma la materia adecuada del estudio del derecho de la jurisprudencia general y particular, ¿no? Entonces, existen también dentro de estas leyes propiamente dichas, la ley de la moralidad positiva, ¿verdad? Por ejemplo, las reglas morales que rigen una sociedad determinada, como la, la, saludar al entrar, despedirte al irte, ¿no? Eh, tal vez aquí en nuestra sociedad es muy importante, ¿no? Entonces, esta es una moralidad positiva, es una ley porque es solamente, como dice acá, ¿verdad? Es una ley solamente
aceptada por la generalidad, pero que no ha sido emanada cuya fuente no es el órgano legislativo, no pueden ser las opiniones generales, las conductas, los valores vigentes en una sociedad determinada, ¿no? Entonces, esa es la moralidad positiva, ¿no? También conllevan una sanción, pero es una sanción igual de igual calidad moral, ¿no? ¿Quién te sanciona? La sociedad, ¿verdad? Ya te mira feo, hablan mal, ¿verdad? O, eh, o tienen algún concepto de tu persona, ¿verdad? Pero es solamente dentro del campo de lo subjetivo, ¿verdad? Las leyes positivas que conllevan la sanción material, ¿no? Entonces, estas sí están dirigidas a constreñir la conducta de los ciudadanos que están sometidos a estas leyes, ¿no? Pero también hay leyes en sentido impropio, dice Austin, ¿verdad? Y las leyes en sentido impropio, ¿no? Son, eh, son las leyes que no tienen sanción, ¿no? Eh, son parte, son leyes que también forman parte de la moralidad positiva, ¿verdad? Que son impuestas por la opinión y se llama ley porque solamente es una analogía con las leyes que sí tienen sanción, ¿verdad? Porque va a tener algún reproche social o en el fuero interno de la conciencia, ¿verdad? Pero no pasa de ahí, entonces sí es una moralidad, ¿verdad? Es una moralidad positiva, pero que no conlleva una sanción. Entonces, se la llama ley solo porque se parece, ¿verdad? Porque es una conducta generalmente aceptada. Y luego están en este sentido impropio las leyes que se llaman metafóricas, ¿no? Eh, que solo se llaman así, o sea, solo se denominan ley porque tienen cierta analogía con el derecho positivo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las leyes eh, que regulan el crecimiento o el deterioro de los vegetales, por ejemplo, ¿no ves? Entonces, los, eh, los vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, el tomate eh, va a brotar la flor, después el fruto se va a poner verde, más grande, más grande, más grande, rojo y va a estar listo, ¿verdad? Y si lo dejas ahí, se va a podrir, se van a caer sus pepas, todo, ¿no? Entonces, esta es una ley porque es una constante que es verificable empíricamente, ¿verdad? Pero eh, no es una ley propiamente dicha, porque a pesar de ser así verificable en el campo de la experiencia, no conlleva una sanción a su incumplimiento. ¿Qué pasa si el tomate no le da la gana de ponerse rojo? O, eh, o digamos, al árbol no le da la gana de crecer, entonces se queda así ramito. El, Nadie le va a sancionar, ¿verdad? Al tomate por no ponerse rojo, ¿verdad? No, no conlleva una sanción, pero sí es verificable en el campo de la experiencia, ¿verdad? Entonces, se hace una ley de acuerdo a ese fenómeno, a la, de acuerdo a la repetición, a la observación y la repetición del fenómeno, ¿verdad? Y sus características generales, pero esta, si bien es llamado ley, porque es una constante, no es una ley propiamente, no es una ley propia porque no conlleva una sanción, es una ley impropia, ¿no? Entonces, eh, para Austin, ¿verdad? El, el elemento de eh, el elemento de la sanción, ¿verdad? Y el elemento del soberano, que es el que dicta la norma, son de importancia capital para poder entender o definir lo que es el derecho y la ley, ¿verdad? Y cuál es el objeto del estudio de esta ciencia que llamamos derecho, ¿no? Para Austin, el término mandato, ¿verdad? Mandato, que quiere decir la orden, y lo ve con amenaza de sanción, es la clave
de las ciencias del derecho y de la moral, ¿no? Para poder hacer una distinción entre estos, ¿no? Si se pregunta a alguien qué es un mandato, es expresar un deseo de que alguien haga algo por mí o no, o deje de hacer algo por mí, ¿verdad? Y, eh, y si esta persona desobedece, yo le voy a causar un mal o un daño, ¿verdad? Porque no ha cumplido con ese deseo, ¿no? Esa es, ese es el mandato, ¿verdad? Así se presentan los mandatos, ¿no? Siempre conllevan esa amenaza de sanción. Entonces se distingue eh, de otros conceptos, el mandato, ¿verdad? Por el poder y el propósito de la parte que expresa el deseo o que manda de poder infligir un mal o un daño o un sufrimiento en caso de que este deseo o esta opinión sea desatendida, ¿no? Entonces, un mandato, de acuerdo a lo que señala John Austin, ¿no? Es la expresión de un deseo, pero un mandato se distingue de otras expresiones de deseo por la peculiaridad de que a la parte a la que se dirige este deseo se la sujeta con una sanción de una autoridad en caso de no cumplir el deseo, ¿verdad? Entonces, los mandatos siempre van a ser dictados por superiores a inferiores, ¿verdad? Por quien tiene la autoridad para poder infligir el daño este, o el mal en caso de incumplimiento, ¿no? Y de manera legítima, además. Entonces, esta superioridad que tiene el soberano, ¿verdad? Lo que significa es una potestad, es un poder o una atribución. ¿Para qué? Para poder afectar o dañar a otras personas, ¿no? A efecto de forzarlos a cumplir, ¿verdad? O castigar el incumplimiento de las normas, ¿no? ¿Para qué? Para ajustar su conducta a los deseos de, que, se, que, se, que se establecen mediante los mandatos, ¿no? Entonces, las leyes estarían relacionadas con toda ley sería un mandato porque a su incumplimiento conlleva una sanción, ¿no? Según Austin, ¿no? Ahora, el, hasta cierto punto podemos decir que el soberano siempre se presenta en una figura superior del súbdito, ¿verdad? El amo superior al esclavo, el padre superior al hijo. Entonces, por consiguiente, cualquiera que pueda obligar a otro a cumplir sus deseos es el superior de este otro, ¿no? Y la parte sobre la que cuelga el daño inminente es la parte en la misma medida inferior, ¿verdad? Y entonces esta superioridad implica la facultad de dar los mandatos, ¿verdad? Entonces, una, un ente llamado soberano da el mandato, ¿verdad? Porque tiene superioridad, pero más allá vamos a ver en la crítica cómo el soberano puede otorgar un mandato amenazándose a sí mismo, ¿verdad? Para poder, en caso de incumplimiento de las normas, ¿no? Nadie se amenaza a sí mismo, ¿verdad? Entonces podríamos deducir de que quienes dicten las leyes o actúen como soberanos no van a estar sometidos a las leyes, pero en la realidad la ley es para todos, ¿no? Entonces, Austin, ¿no? Eh, excluye como sanciones de los mandatos a los premios, ¿no? Entonces, la única consecuencia por el incumplimiento de una ley puede ser un mal o un daño, ¿verdad? Nunca se va a ofrecer un premio por el cumplimiento de la norma, ¿no? O los mandatos, ¿no? Entonces, los premios, como decíamos, están excluidos de, de la esfera de los mandatos, ¿no? Pero algunos como Locke y Beta, eh,
sí incluyan a los mandatos dentro de las imposiciones, ¿no? Entonces, señalando que los premios son indiscutiblemente o sin discusión motivos para cumplir con los deseos de otros, ¿verdad? No necesito que me amenacen, necesito que me ofrezcan un premio para que yo cumpla, ¿no? Entonces, el, ahí John Austin percibe una desviación o una disyuntiva, ¿verdad? Porque eh, se pone a pensar y se pregunta, ¿qué pasaría si una ley establece un premio en caso de que se realice una actuación? ¿No? Entonces, no se está obligando a las personas, ¿verdad? En ese caso. En tal caso, se está confiriendo un derecho eventual y no se impone un deber, ¿no? Sobre aquellos que han de actuar de manera eh, adecuada y la parte imperativa de la ley para los destinatarios o los que requieren, digamos, que se les, que se les, que se les otorgue el premio, ¿no? Entonces, no existe una obligación real, ¿verdad? Eh, Sino solamente una motivante. Entonces, el, el, se estaría desvirtuando el concepto del derecho, porque si una ley impone un derecho, impone también una obligación correlativa, como ya seguramente han visto en Introducción al Derecho, ¿verdad? A toda obligación, a todo deber le corresponde un derecho, ¿verdad? Todo derecho conlleva una obligación y viceversa. Entonces, si una ley impone un derecho, también tiene que imponer una obligación correlativa a, a otras personas para que se encuentren obligados por ley a cumplir este derecho, ¿no? Entonces, se podría resumir diciendo que estoy determinado a cumplir con el deseo de otro por el miedo o la inconveniencia que me va a causar de materializarse la amenaza del daño, ¿no? Pero también estoy inclinado a cumplir con el deseo del otro por la esperanza de que esto me cause un provecho o un bien, ¿no? Entonces, en esta, en esta dualidad podemos señalar que el, estoy ligado a cumplir solamente ¿por qué? Porque me van a infligir un mal, ¿verdad? Y los deberes son sancionados solamente por un mal condicional, no por un premio, ¿verdad? El incumplimiento de las obligaciones se castiga, no se premia por ofrecer cumplir algo que se considera una obligación, ¿no? Entonces, el poder y el propósito de poder causar el daño eventualmente, ¿no? Le da a lo que le da a la expresión mandato sus características principales, ¿verdad? Un mandato, por consiguiente, o en síntesis, tiene que ser una orden que conlleve una amenaza de sanción a la que la gente haga caso por el miedo a que le inflijan este daño o le impongan esta sanción. Entonces, eso es lo que señala Austin, ¿verdad? Que, mm, eh, que las normas son básicamente mandatos, ¿verdad? Y que los mandatos son reglas que conllevan, que están dirigidas a regular la conducta de la sociedad, pero que conllevan la amenaza de una sanción. Y si hay otras normas, ¿verdad? Que no conllevan la amenaza de una sanción, estas se llaman leyes impuras, ¿verdad? O impropias, ¿no? Y las que sí conllevan la amenaza de la sanción se llama leyes propias o derecho propiamente dicho, ¿no? Entonces, no acepta que el derecho contenga normas que no regulen la conducta con una amenaza de sanción, ¿no? Pero nosotros sabemos que sí existen
normas que no están dirigidas precisamente a, a regular la conducta con una amenaza de sanción, ¿no? Sino que puede haber leyes procedimentales, puede haber leyes que otorguen atribuciones, puede haber leyes que, que establezcan, digamos, exenciones, beneficios, ¿verdad? Y que no, no conlleven una sanción propiamente dicha, ¿no? Entonces, H.L.A. Hart, que es otro filósofo contemporáneo del derecho y que es de los más generalmente aceptados, ¿no? Pero dentro del positivismo, ¿verdad? Es igualmente un positivista, ¿no? Y también desarrolla algo que se llama el positivismo incluyente, ¿no? Que para intentar responder a todas las cuestionantes que le realiza el naturalismo al positivismo, ¿no? Entonces, este Hart, ¿verdad? Como otro de los grandes representantes del positivismo, reconoce que las normas del derecho penal, lo mismo que las propias del derecho de daños, ¿verdad? O sea, de daño civil, por ejemplo, se asemejan enormemente a lo que Austin define como mandatos, ¿verdad? Acompañados por la amenaza de una sanción en caso de su desobediencia, ¿no? Por ejemplo, la ley que castiga el hurto ordena abstenerse de apropiarse de cosas muebles ajenas con el ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, y amenaza al potencial infractor con una sanción en caso de incumplir con esta orden, ¿no? Entonces, si tomamos las reglas o las normas hasta solamente dentro de este marco, podemos decir que la concepción de Austin del derecho parece adecuada para la naturaleza de este instituto, ¿no? Pero, sin embargo, existen importantes clases de leyes que no están dirigidas por la amenaza de sanción, ¿verdad? Sino que cumplen una función social distinta, ¿no? Como dice aquí, son leyes en las cuales estas órdenes respaldadas por amenazas no se da, entonces fallan completamente porque estas leyes no están dirigidas a moldear la conducta de la generalidad, sino que cumplen una función social distinta. Por ejemplo, las leyes jurídicas que determinan los modos como se hacen los contratos, o los testamentos, o los matrimonios, o, eh, o la ley, por ejemplo, del notariado plurinacional en nuestro medio, que señala cómo se van a, a elaborar las escrituras públicas, cómo se van a archivar, ¿verdad? Y entonces estas normas, ¿verdad? O estas órdenes, ¿no? Que cumplen una función social distinta, eh, no exigen a las personas que actúen de modos determinados, aunque lo deseen o no lo deseen, sino que eh, permiten, ¿verdad?, una libertad de acción o libre albedrío a los ciudadanos y no imponen deberes u obligaciones, sino que lo que hacen es proveer a los individuos con medios para realizar sus deseos, ¿verdad? Para que exista seguridad jurídica, por ejemplo, en el caso de los contratos, ¿verdad? Le provee de medios para poder elaborar un contrato que pueda ser reclamado en la vía judicial, ¿no? O mediante el cual el obligado tenga que cumplir no puede evadir el cumplimiento de sus obligaciones o en su caso tenga que reponer el daño causado por su incumplimiento, ¿no? Entonces, eh, como hemos visto anteriormente, ¿no? Para Austin el derecho es un conjunto de mandatos, ¿verdad? Que emanan de un soberano, ¿verdad? Un superior que vincula a, a los súbditos
en los mandatos, o sea que estos mandatos conllevan la amenaza de sanción por el incumplimiento, pero el eh, Hart, ¿no? Señala por su parte eh, que las leyes que son mandatos, como establece John Austin, solamente pueden acercarse o asemejarse a un tipo de leyes, ¿verdad? Como, por ejemplo, el derecho, el Código Penal, a esas leyes que imponen obligaciones, ¿no? Que efectivamente eh, im- eh, te obligan a la realización de acciones o a que te abstengas bajo la amenaza de una sanción. Pero frente a este tipo de normas que imponen las obligaciones, existen otras normas muy distintas que no imponen obligaciones, que más bien otorgan facultades públicas o privadas, ¿no? Y no pueden eh, ser reducidas a, o intentar ser deformadas para encajarlas en la definición de los mandatos, ¿no? Como eh, como por ejemplo la ley del matrimonio civil, ¿verdad? De la ley del órgano electoral que regula este instituto del matrimonio, ¿no? Entonces, esta no expresa mandato alguno, ¿verdad? No hay sanción si no te quieres casar al rato de firmar, ¿no? Lo único que hace es proveer a las partes un instrumento para cumplir legalmente sus fines. En este caso, si se perfecciona, todo sería el objetivo casarse y constituir la comunidad de gananciales, ¿no? Empezar eh, eh, contraer derechos y obligaciones como una unidad familiar, ¿no? Ahora, en cuanto a la crítica que establece Hart, ¿no? al, al sistema normativo de Austin, basado en los mandatos, ¿no? Se realizan objeciones establecidas en tres campos en tres campos o en tres materias importantes, ¿no? A decir de Hart, existen objeciones basadas en el contenido de las leyes, objeciones basadas en el rango de aplicación de las normas y en el modo de origen de las normas, ¿no? Entonces, vamos, vamos viendo esta parte, ¿no? El, en cuanto a las objeciones basadas en el rango de aplicación de las normas, señala que si el derecho es un sistema de mandatos respaldado por amenazas, no pueden tales mandatos obligar a sus autores, ¿no? Porque la idea del mandato implica que se ordene a otro, o sea, un superior, ¿verdad? Que se llamaba soberano, que obliga al inferior, que es el súbdito, ¿no ve? Que va a cumplir con las determinaciones del soberano. Entonces, sería, como dice Hart, absurdo pensar que alguien se mande a sí mismo, amenazándose con provocarse un daño en caso del incumplimiento, ¿verdad? Entonces, desde el rango de aplicación, ¿verdad? Eh, no podría concebirse el mandato como ley, ¿verdad? Porque la ley obliga a gobernantes y a gobernados, ¿verdad? Pero un mandato no obliga al gobernado, no obliga al que origina el mandato, porque uno no se obliga para dañarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, eh, por esto, ¿verdad? Señalan que sería esencial para el derecho que exista una persona, un grupo de personas eh, en en la versión de Austin, alguien que se llama el soberano, que pone el derecho y por definición está fuera y no está vinculado al derecho, ¿no? Entonces, incluso Austin establece que el soberano es jurídicamente ilimitado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Puede crear, modificar, extinguir derechos, ¿no? O normas para para la regulación de la conducta, ¿no? Entonces, de ahí se supone que el soberano no estaría pues sometido a la ley, ¿verdad? Entonces,
el, perdería validez y perdería eficacia cuando estemos en un caso de aplicación de la norma frente al soberano o al que la ha emitido, ¿verdad? En este caso, estaríamos hablando de las personas que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Pero, sin embargo, a esta apreciación que hace el mismo Hart, él mismo señala que la legislación, en tanto distinta de ordenar a otros a hacer cosas bajo amenazas, puede también perfectamente tener fuerza autovinculante, ¿no? Es muy probable, entonces, que la legislación en una monarquía absoluta no obliga al monarca. Sin embargo, en los estados democráticos hay leyes que obligan a sus creadores, por ende, no son mandatos, ¿no? Y ahí Austin señala eh, que no obliga a los creadores en cuanto a su papel de creador, pero sí los obliga en su papel de ciudadanos. Esa sería la respuesta de Austin a esta apreciación de Hart, ¿no? Entonces, el Hart concluye diciendo que, contrario a la teoría imperativa de Austin, lo que mayormente se necesita como correctivo al modelo de órdenes o reglas es una concepción nueva de la legislación como la introducción o modificación de estándares generales de comportamiento para que sean seguidos por la sociedad, ¿no? Estos estándares no se pueden llamar mandatos porque a veces no van a venir conteniendo la amenaza de una sanción, sino que solamente son reglas, ¿verdad? Entonces, el, eh, esta denominación de mandato quedaría, digamos, insuficiente, ¿no? Para denominar a lo que se, para intentar denominar a lo que se conoce como derecho dentro de esta corriente del derecho positivo, ¿verdad? Tanto Hart como Austin son positivistas, ¿no? Entonces, podríamos decir que si solo existen las reglas que imponen obligaciones y careceríamos de las reglas que otorgan las potestades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podríamos vernos desprovistos de algunos de los conceptos de, eh, de la vida, ¿verdad? De la sociedad que proponen la existencia de estas reglas que no son mandatos, por ejemplo, los conceptos del matrimonio, del contrato, del testamento, de la legislación, del juez en sí mismo, ¿verdad? Entonces, no todas las reglas son mandatos. Sin embargo, eh, sí existe algo que tienen en común las reglas que imponen obligaciones y las que confieren potestades o las que no imponen sanciones, ¿verdad? Tanto las reglas que no imponen sanciones, como los mandatos o las que imponen sanciones, ¿no? Eh, son, eh, son una suerte de estándares nomás por los cuales las acciones particulares pueden ser criticadas o apreciadas o críticamente apreciadas, ¿verdad? Mediante este estándar de reglas, ¿verdad? Eh, puede considerarse una conducta como apropiada o inapropiada, ¿verdad? Y de acuerdo a la gravedad o al impacto a, a la incidencia de esta conducta, puede o no conllevar la amenaza de una sanción, ¿no? Entonces, estos estándares de, a los a los que está sometido el actuar humano, ¿verdad? Que se llama, que Hart eh, les otorga el nombre de reglas, ¿no? La utiliza para definir el derecho, diciendo que el derecho no es, como dice Austin, un conjunto de mandatos, sino es más bien un conjunto de reglas que representan estos estándares, ¿no? Por los que se va eh, a, a observar críticamente, ¿no? A- al actuar de la sociedad, ¿no? Entonces, ese sería el, un punto de las objeciones de Hart hacia Austin, ¿no? Luego existen objeciones basadas en el modo del origen de las normas, ¿verdad? Y también
estas objeciones, ¿no? Eh, podemos señalar que parten, ¿verdad? De del modelo mismo de Austin cuando presenta al mandato, ¿verdad? Según el modelo de mandatos, cada ley tiene que ser siempre producto de un acto deliberado de creación jurídica que proviene del legislador, ¿verdad? O del soberano, como le llaman, ¿verdad? Austin. Entonces, tiene que existir necesariamente un deseo de este soberano que se haya manifestado expreso tácitamente, ¿no? Y para Hart, esta noción, digamos, de la manifestación tácita del soberano es medio engañosa, ¿verdad? Porque una manifestación tácita implica la inacción, no hacer nada, ¿verdad? Y con el silencio otorgas, por ejemplo, un silencio con consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, para Hart, eh, esta inacción no se puede interpretar, digamos, no se puede interpretar inacción de un superior para que tenga efectos en la actuación del inferior, ¿verdad? Como digamos si fuera hasta la vista gorda, ¿verdad? Un beneficio, un salvadito, no sé, una, un regalito que te da, ¿verdad? De que se haga la vista gorda, ¿no? Entonces, no se puede interpretar así, ¿verdad? La inacción del superior, o sea, del soberano, para que esta inacción tenga efectos en en el inferior, sino que tiene siempre eh, tiene que contener, digamos, um, en su origen la norma tiene que tener un origen, digamos, legítimo, pero que va más allá de un soberano, ¿no? De un soberano que no estaría, uno, atado a la norma y que dos, dirigiría las normas solo a los inferiores, ¿verdad? Porque el soberano lo estaríamos tomando como un superior. Entonces, no se puede, no se puede interpretar la falta de acción del superior para hacer una norma, ¿verdad? Eso no puede suceder porque el superior o el soberano puede ser que ignore la actuación del inferior, ¿verdad? O que, eh, o que no se complazca con la actuación del inferior, pero la tolere, digamos, ¿verdad? O sea, diga, ah, ya ni modo, ¿no? Entonces, para explicar un poquito mejor, ¿no? Podemos señalar el ejemplo de que están en la premilitar, ¿verdad? Y hay un general que les está dando pues palo a los premilitares, ¿no ve? Entonces, o hay un suboficial que le está dando palo a los premilitares, ¿verdad? Entonces, el superior del suboficial, digamos el capitán o alguien así, sabe, pero no interviene, ¿verdad? Entonces, no se puede decir que existe una orden tácita, ¿verdad? De la autoridad, o sea, del capitán o del general, que ordene que les pegue a los soldados, ¿verdad? O a los premilitares, ¿no? No se puede interpretar el silencio, ¿verdad? Como una norma para los inferiores, ¿no? Entonces, puede suceder que en este caso el capitán o el general no haya intervenido porque no quiere, digamos, no quiere desautorizar al sargento o al suboficial, ¿no? O que tal vez ni se ha enterado de lo que estaba pasando. Entonces, en ninguno de los casos se puede interpretar que existe una orden tácita del general o del capitán para el suboficial para que pegue, ¿verdad? Entonces, de esa manera, no haciendo la analogía, no puede, no podría tomarse el origen de las normas siempre de parte del soberano, ¿verdad? Porque el, existen normas que no tienen que ver con la voluntad de una persona o eh,
de alguien que esté en esa posición de soberano, ya sea una persona o un conjunto de personas, un cuerpo político, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una acción o un pronunciamiento, tiene que ser expreso el origen de las normas, ¿no? Ahora, bueno, nos falta ver las objeciones basadas en el rango de aplicación y la que se basa en el modo del origen de las normas, ¿no? Y hemos visto la que se basa en el rango de aplicación, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí y en la siguiente clase, en la clase regular, vamos a reforzar un poquito más esto y vamos a terminar con la crítica de Austin y también con lo que señala Betham acerca de su teoría del derecho, ¿no? Eh, Betham tiene un origen ya de la escuela escandinava, ya no de la escuela romana ni de la escuela anglosajona. Entonces vamos a ver cómo concibe el derecho, ¿no? Entonces vamos a quedar ahí, ¿no? Las objeciones basadas en el contenido de las leyes, ¿no? Eh, serían la existencia de leyes que no contienen la amenaza de sanción, ¿verdad? Las objeciones basadas en el rango de aplicación, ¿no? Entonces, las que dicen que no puede tomarse el derecho como un conjunto de mandatos porque el mandato no se aplica al que lo emite o al superior o al soberano en este caso. Y las basadas en el origen de las normas que en síntesis dicen que existen leyes que no son producto de la creación deliberada del soberano, ¿verdad? Sino que existen normas dentro del sistema jurídico que proceden, por ejemplo, de la costumbre. Y a la costumbre nadie se ha inventado, ¿verdad? Es una práctica habitual socialmente aceptada, ¿no? Entonces no existe una creación, un acto deliberado del soberano para originar una norma, ¿no? Y por estos tres, por estos tres aspectos, o en base a estas tres razones, es que no se puede considerar como válida la teoría de Austin del derecho como un conjunto de mandatos, ¿no? Y que cualquier teoría que quiera apoyar, ¿verdad? Esta posición del derecho como mandatos tiene que superar estos tres niveles de crítica o de observaciones o de objeciones, ¿verdad? Tiene que explicar eh, el origen de las leyes, o cómo se aplican, ¿verdad? En esa interpretación, las leyes que no emanan del soberano, ¿verdad? También las leyes que no contengan una amenaza, la existencia de las leyes que no contengan una amenaza de sanción y eh, y la aplicación de las leyes a quien la emite o al soberano, ¿no? O de los mandatos. Entonces, en realidad la crítica de Hart a Austin deshace su teoría y la destruye, por decirlo ¿no? de una manera, porque nunca hasta ahora ha podido superar estas críticas, ¿no? O por lo menos todavía no lo ha hecho, ¿no? Ahora, bueno, eh, lo que es el concepto del derecho y la crítica que también hace Austin y Carl Oliver Crona, y además lo que señala Betham de manera muy breve, ¿no? En su teoría del derecho, lo vamos a ver en la siguiente clase junto con un reforzamiento de lo que hemos visto en esta clase de reposición, ¿no? Entonces, quedamos ahí y terminamos con eso la reposición del Viernes Santo, ¿no?